Mi hija me llamó a la 1 de la madrugada. «Papá, ábreme, afuera hace frío», dijo con la voz temblorosa. Eso no tendría nada de raro si Camila no llevara 4 años muerta. Me quedé clavado junto a la puerta mientras el teléfono seguía vibrando en la oscuridad. Y antes de seguir, te pido algo. Si estás escuchando esta historia en tu celular, dale like y suscríbete. Quédate conmigo hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas para saber hasta dónde ha llegado lo que voy a contar. Porque todo empezó la noche en que el teléfono de mi casa sonó justo cuando el viejo reloj de pared marcó la 1 en punto y rompió el silencio con su campanada solitaria. Tenía 68 años y a esa edad uno se despierta a medianoche solo para ir al baño, no porque llamen por teléfono. Abrí los ojos con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La habitación estaba en penumbra, la luz del velador apenas dibujaba sombras en las paredes y afuera lloviznaba. Se oía el golpeteo fino del agua en el tejado. Estiré la mano, busqué mis gafas en la mesita y me incorporé con torpeza mientras las rodillas protestaban. El teléfono sonó de nuevo, cada vez más rápido, como si la persona del otro lado estuviera perdiendo la paciencia. «Ya voy», murmuré sin voz, cruzando el pasillo que llevaba a la sala, solo en aquella casa demasiado grande desde que mi esposa Marta murió hacía 5 años y mi hija Camila 4. Alargué la mano hacia el auricular blanco que colgaba en la pared, junto al televisor. El timbre se detuvo un segundo antes de que lo tocara, y justo cuando iba a suspirar de alivio, volvió a sonar, cortante, pegado a mi oído. Noté que me temblaban los dedos. Lo levanté. «¿Hola?» Mi voz salió ronca. Durante unos segundos solo se oyó la lluvia lejana, como si el teléfono estuviera conectado al mismo cielo. Entonces, muy bajito, habló una mujer. «Papá». Me quedé helado. Esa voz suave, con un leve rasgo quebrado al final de las palabras, era la misma que antes me llamaba desde la cocina. «Papi». Era la voz de Camila. Sentí un frío que me bajó por la nuca. «¿Quién habla?», pregunté esforzándome por sonar razonable. «¿Quién eres?». «Papá, soy yo», susurró. «Papá, ábreme la puerta. Afuera hace frío». Las piernas se me volvieron de trapo. Pensé que debía de ser un sueño, una broma pesada o la prueba de que, por fin, estaba perdiendo la cabeza, como a veces temía en mis propias oraciones. «No juegues con eso», dije despacio, intentando poner firmeza en la voz. «Mi hija murió hace 4 años». Al otro lado se oyó una respiración honda, contenida. Luego la voz dijo una frase que me partió en dos todos los recuerdos. «Papá, cuando tengamos miedo a la oscuridad, encendemos la luz dentro del corazón». El mundo se detuvo. Esa frase la habíamos inventado los dos. Una noche en que se fue la luz y Camila, todavía pequeña, lloraba a oscuras. Desde entonces, cada vez que tenía miedo, yo repetía lo mismo. Nunca se lo conté a nadie, jamás lo escribí en ninguna parte. ¿Quién eres?», apenas me salía la voz. «Papá, soy Camila», contestó la voz con una certeza que dolía. «Tengo frío. Por favor, abre la puerta». Miré hacia la entrada. Desde la sala podía ver la silueta del marco de la puerta principal. Sentí como si algo me jalara hacia allí. Mis pies comenzaron a moverse solos, el auricular pegado a mi oreja. «Si eres Camila», susurré, «dime de qué color era tu primer paraguas». Hubo un breve silencio y luego respondió sin dudar. «Azul». Noté cómo me faltaba el aire. «Un paraguas azul chiquito que me compraste en el mercado de San Miguel». Aquella vez volvimos empapados porque tú olvidaste llevar paraguas. Te enojaste contigo mismo, pero yo me reí mucho. Casi se me cayó el teléfono. Ese recuerdo era demasiado preciso. Nunca se lo conté a nadie. Llegué a la puerta. La luz de la sala iluminaba apenas la madera, mientras la luz del porche estaba apagada. Puse la mano en el picaporte. «¿Dónde estás ahora?», pregunté con un hilo de voz. «Aquí, delante de la casa», respondió. Y su voz pareció llegar desde 2 lugares a la vez, desde el auricular y muy leve, desde el otro lado de la puerta.
Por favor, ábreme, no aguanto el frío. Colgué despacio el teléfono y lo dejé en la mesita. El corazón me martilleaba en las sienes. Me incliné y miré por la mirilla. La vi. Camila estaba de pie bajo la llovizna, empapada. El cabello negro recogido de cualquier manera. La chaqueta gris que tanto usaba pegada al cuerpo. Su rostro estaba pálido, pero era el rostro que conocía de memoria, el que miraba cada día en fotos, en sueños y en la lápida del cementerio. Alzó la cabeza exactamente hacia la mirilla, como si supiera que la observaba. Nuestros ojos se encontraron a través del pequeño círculo de vidrio. Sus labios dibujaron una sonrisa fina, la sonrisa que usaba para tranquilizarme cuando era niña. Vi que articulaba sin sonido. Papá. Aunque no la oí, supe lo que decía. Papá, todavía guardas mi carta detrás de la foto de tu boda, ¿verdad? Retrocedí un paso y choqué con la pared. La carta, una nota pequeña que ella escribió en primaria y que escondió detrás del marco de la foto de mi boda con Marta. Solo lo sabíamos ella y yo. Nadie más podría conocer ese detalle. Busqué algo a lo que agarrarme. Respiraba entrecortado, con el pecho apretado. Afuera, esa figura, fuera lo que fuera, golpeó la puerta suavemente, con el mismo ritmo que usaba cuando llegaba tarde y temía que la regañara. Toc, toc, toc. Papá, abre por favor. La voz parecía atravesar la madera. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas. La nostalgia y el terror se mezclaban en un nudo. ¿Cómo era posible que una hija a la que sepulté hacía 4 años estuviera en mi porche? Me quedé inmóvil unos segundos que parecieron eternos, y al final hice lo único que se me ocurrió. Giré la llave. La puerta chirrió y la abrí apenas unos centímetros. Del otro lado solo había aire nocturno frío y húmedo. Me quedé conteniendo la respiración detrás de la rendija. El viento entró con olor a tierra mojada. No había nadie. Ni Camila, ni nadie. Solo el patio oscuro, la llovizna fina y las hojas del árbol del patio moviéndose despacio. Camila, susurré. Nadie contestó. No hubo más golpes. El teléfono en la mesita había callado. Volví a cerrar la puerta con manos temblorosas. Pasé el cerrojo 2 veces, como si pudiera encerrar el miedo afuera. El pecho me ardía. Me apoyé en la hoja de la puerta, tratando de recuperar el aliento. Puede que sea un sueño, pensé. Tal vez estoy despierto, pero mi mente sigue perdida en alguna pesadilla. Regresé al dormitorio. El reloj seguía marcando monótono, cada segundo más ruidoso que nunca. Me quedé sentado al borde de la cama, con la luz encendida, mirando sin ver hacia el armario. No sé a qué hora me venció el sueño por puro agotamiento. Por la mañana, la luz que se filtraba por la cortina me pegó en los ojos. Tenía la cabeza pesada, el cuello tenso y una sensación rara, mezcla de cansancio y ansiedad. Por un instante quise creer que todo había sido un sueño largo y confuso, hasta que abrí la puerta de la calle. Al girar la llave, el aire frío de la mañana entró con olor a tierra húmeda y restos de lluvia. Bajé la mirada al suelo del porche. Había marcas de huellas mojadas sobre el azulejo. Huellas pequeñas, descalzas, como si alguien hubiera estado un buen rato de pie frente a la puerta, tiritando. Me agarré fuerte al marco para no caerme. El corazón empezó de nuevo su carrera desbocada. Las huellas se alargaban un poco hacia la reja y se perdían donde el suelo ya estaba seco. En el picaporte vi la marca difusa de una mano húmeda que había oscurecido la madera. Me tragué la saliva. Si todo era un sueño, ¿por qué habían quedado las huellas? Andrés, solo te falta dormir, me dije en voz alta, usándome de nombre como me regañaba mi madre. Estás viejo, piensas demasiado. No creas todo lo que ves. Pero aún así, el frío en la nuca no se iba. Alrededor de las 9 sonó el timbre de la reja. Me sobresalté y miré por la ventana. Era don Rogelio, mi vecino, con la tela de su pijama todavía enrollado a la cintura y la gorra ladeada. A su lado estaba doña Teresa, sosteniendo una bolsa de plástico. Salí al porche intentando sonreír. Buenos días, don Rogelio.
Doña Teresa, saludé. Buenos días, don Andrés, respondió él. ¿Todo bien? Ayer vi la luz de su sala encendida a la 1. ¿Pasó algo? Dije que me había olvidado de apagarla, que no era nada. Solo que me cuesta dormir, añadí. No piense tanto, aconsejó don Rogelio. A nuestra edad, si uno se queda dándole vueltas a la cabeza, termina enfermo. Le traje unos plátanos del pueblo. Le tendió la bolsa y agradecí, invitándolos a pasar un momento, aunque mis ojos volvían una y otra vez a las huellas del porche, ya casi borradas por el secado. Me senté con ellos en la sala, en las sillas de mimbre, pero no pude contenerme mucho tiempo. Doña Teresa me miró fijamente. Andrés, ¿por qué está tan pálido?, preguntó. ¿Pasó algo? Dudé un momento, y sin saber por qué empecé a hablar. No les conté todo, pero sí bastante. La llamada a la 1, la voz parecida a la de Camila, los golpes en la puerta. Habrá sido un sueño tan fuerte que se le pegó a la vigilia, dijo don Rogelio, intentando tranquilizarme. A mí a veces me pasa. Sueño que mi madre está viva y al despertar siento su olor en la almohada. Es la nostalgia. Doña Teresa asintió. Rece, don Andrés, aconsejó. Pídale a Dios que le calme el corazón y si hace falta, vaya a un psicólogo para estar más tranquilo. Le va a hacer bien hablar. Sonreí, aunque por dentro no creía del todo en sus palabras. Nos despedimos con cortesía y cuando se cerró de nuevo la reja, la casa volvió al silencio. Las huellas del porche habían desaparecido del todo, secas, como si la noche se hubiera evaporado. Al mediodía llegó Julián, mi yerno. Su coche blanco se detuvo frente a la casa. Bajó con su camisa azul clara perfectamente planchada, pantalón de vestir y el inseparable maletín cruzado. El pelo peinado hacia atrás, la cara tranquila, amable, demasiado perfecta. «Buenas tardes, suegro», dijo al estrecharme la mano. «Perdón por venir sin avisar. Una paciente canceló y aproveché para pasar a verlo. Lo hice entrar». El perfume discreto llenó la sala. En la pared, la foto de la boda de Camila y Julián nos miraba. Ella sonriendo, él con una mano en su hombro. «Me dijo don Rogelio que usted anda sin dormir», comentó al sentarse frente a mí. «¿Qué ha pasado?» Dudé, pero terminé contando la historia, ahora con más detalles, la frase secreta, la visión en la puerta. El rostro de Julián apenas cambió. A veces asentía como si tomara notas invisibles. «Usted sigue muy dolido», dijo al fin con esa voz que usaba en la televisión cuando daba entrevistas como psicólogo. «Es normal. El cerebro puede crear muchas cosas cuando uno extraña y se siente culpable». «No estoy teniendo alucinaciones, Julián», susurré. «Esas huellas estaban allí». «Tal vez fue algún vecino o algún muchacho que pasó descalzo», respondió. «Pero lo de la llamada, en mi opinión, es la mezcla de recuerdos que emerge en su mente. Usted y Camila eran muy unidos, y ella murió de forma inesperada. Usted no ha terminado de hacer las paces con esa culpa». Lo miré sin saber si sentirme ofendido o entendido. «Mire, suegro», continuó, «yo puedo ayudarlo. No como yerno, sino como psicólogo. Venga a la clínica, hablamos con calma. Eso no significa que esté loco. Significa que no tiene que cargar solo con esto». «No quiero que me llenen de pastillas raras», respondí rápido. Él sonrió. «Empezamos solo hablando. Si hiciera falta ya le presentaría a un psiquiatra que yo respeto, pero paso a paso». Sacó una libreta y anotó algo. «Mañana a las 3 lo espero. Le he reservado la hora». Asentí por compromiso. Después de hablar un rato de asuntos triviales, se despidió. Antes de salir, rozó con la mano el marco de la foto de Camila. «La extraño tanto como usted», murmuró. «Yo también», alcancé a decir. Cuando cerró la puerta, la casa se llenó de ese silencio pesado que deja a alguien que parece amable pero se lleva el aire consigo. Para distraerme, empecé a ordenar la estantería de la sala. Hacía mucho que no la limpiaba en serio. Saqué algunos libros viejos. De pronto, una pila se inclinó y algo cayó desde el fondo. Era un sobre crema, algo amarillento. El corazón me dio un vuelco.
Reconocí de inmediato la letra en la portada. Para papá, no te enojes hasta que termines de leer. La letra de Camila. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una hoja doblada, fechada 2 semanas antes del accidente. Las letras inclinadas de mi hija llenaban la página. Empezaba así: Papá, no sé con quién hablar. Me da miedo que te enojes, pero me da más miedo seguir callada. Tragué saliva y seguí leyendo. Camila contaba que creía que Julián la engañaba, que estaba demasiado cerca de una paciente, una mujer que iba seguido al consultorio. Decía que él llegaba tarde, a veces mentía con los horarios, que cuando le preguntaba se enfadaba y la acusaba de exagerada, celosa, desconfiada. Me da miedo, papá, escribió. Cada vez me controla más. No le gusta que vaya seguido a tu casa. Dice que tú me debilitas, que me haces dependiente. No quiere que trabaje fuera, que basta con la casa. Si algún día me pasa algo, por favor no creas todo lo que diga Julián. Sí, papá. Cerré la carta con la mano temblando. El mundo a mi alrededor pareció encogerse. Respirar dolía. La culpa me golpeó en oleadas. Siempre pensé bien de Julián. Atento, servicial, dispuesto a llevarme al hospital. Siempre creí que Camila era demasiado sensible, demasiado desconfiada. Y mi hija me había dejado esta señal que yo no había visto, porque nunca había movido esos libros. Levanté la vista hacia la foto de su boda. El gesto de él, que siempre había leído como amor, de pronto me pareció otra cosa. El teléfono móvil vibró en la mesita. Un mensaje de Julián. Suegro, mañana a las 3. No se olvide, lo espero en la clínica. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Tenía en la cabeza la voz de Camila en la carta y la voz de la madrugada diciendo: no confíes en Julián. Era demasiada coincidencia para llamarlo casualidad. Por primera vez desde que Camila murió, sentí que algo no cuadraba de verdad y que ya no podía fingir que no lo veía. No pude quedarme quieto en casa. La cabeza me retumbaba con las frases de mi hija. Si algún día me pasa algo, no creas todo lo que diga Julián. Esa tarde decidí ir al cementerio. El cielo de Medellín estaba nublado, pero no llovía. El aire frío típico de la altura me cortaba la cara. Tomé un bus y luego caminé entre filas de tumbas hasta la de Camila, que quedaba al fondo, cerca de un frangipán, un árbol de flores dulces. Me planté frente a la lápida. Su nombre estaba grabado con claridad. Debajo, la fecha de nacimiento y la de muerte, que seguía doliendo como un puñal cada vez que la miraba. Camila, susurré. Si sigues enfadada conmigo, tienes derecho, pero no me atormentes así. Me agaché para acomodar las flores de plástico descoloridas en el pequeño jarrón. Entonces vi algo a los pies de la tumba, una muñeca pequeña, vieja, con un vestido rojo desteñido. La reconocí en el acto. Era la muñeca que Camila había tenido de niña, la que decía que tenía que vivir en casa conmigo porque allí estaba segura. Desde que ella murió, la guardé en una caja de recuerdos en el armario. Nunca la había llevado al cementerio. Sentí que se me cerraba la garganta. Imposible, murmuré. Volví casi corriendo a casa. Apenas entré, fui directo al armario del dormitorio. Bajé la caja de plástico donde guardaba las cosas de Camila, ropita de bebé, boletines de primaria, tarjetas de cumpleaños. Revolví todo. La muñeca del vestido rojo no estaba. Me dejé caer de rodillas en el suelo, respirando a trompicones. Si no fui yo quien la sacó, ¿quién había ido a esa caja? Julián nunca se interesó por esas cosas. Otras personas no tenían acceso. O había sido Camila, la que decía al teléfono que estaba atrapada entre la vida y la muerte. Un golpe fuerte en la puerta de la calle me hizo brincar. «Tío Andrés», llamó una voz masculina joven. «Soy yo, Mateo». Me acordé de pronto. Había prometido que si alguna vez tenía trabajo cerca vendría a verme. Abrí. Era mi sobrino, hijo de mi hermano menor. Chaqueta vaquera, mochila negra, el pelo algo despeinado. Tenía mucho del aspecto de mi hermano cuando era joven. «Hola, tío», sonrió. Perdón por caerle de sorpresa.
Estaba haciendo una nota en la radio aquí cerca y pensé en pasar. Lo hice pasar a la sala. Dejó la mochila y se sentó. Sus ojos fueron directo a la foto de Camila en la pared. Todavía me impacta verla ahí, dijo. Es como si ayer mismo me estuviera enseñando a hacer resúmenes para el colegio. Sonreí apenas. Hablas igual que tu papá, comenté. Él rió bajito. Después de hablar un rato de cosas ligeras, acabé contándole lo que pasaba. La llamada de la una, la voz de Camila, las huellas, la muñeca, la carta. El rostro de Mateo se puso serio. Tío, dijo despacio. Esto suena a los casos que cuento en el podcast. Historias que parecen accidentes normales, pero hay algo debajo. ¿Crees que la muerte de Camila no fue un accidente? Pregunté. Hay que ir con cuidado, respondió. No quiero acusar a nadie sin pruebas. Pero la carta es clarísima. Ella sospechaba una infidelidad, hablaba de control y manipulación. Eso es una bandera roja. Y además, Julián es psicólogo. Una buena persona, educado, servicial, dije por inercia. Justo porque es psicólogo, tío, me interrumpió. Sabe cómo manejar la mente de los demás, sabe qué decir para que todos le crean. Suspiré largo. ¿Entonces qué hago? ¿Tiene el expediente del accidente? Recortes de periódico, informes, cualquier cosa, preguntó. Asentí. Fui al dormitorio y regresé con una carpeta marrón que guardaba en un cajón. Fotocopias de notas de prensa, el informe de la policía, algunas fotos que siempre había odiado mirar. Mateo las extendió sobre la mesa. Sus ojos iban rápido de un papel a otro. Mire esto, señaló una noticia. Aquí dice que en la escena encontraron unas marcas de frenado extrañas y que la bolsa de aire no se activó cuando debía. En su momento lo leí, pero no lo entendí. Admití. La policía puso posible fallo del sistema, y ya está, resumió Mateo. Pero en muchos casos que he investigado, las bolsas de aire se desactivan adrede. Es un truco muy usado cuando alguien quiere que un choque parezca accidente. Se me erizó la piel. ¿Crees que Julián sería capaz? Susurré. No he dicho eso, replicó. Solo digo que no podemos descartar nada. Cuando hay infidelidad, control, poder y dinero, hay motivos. Miré la foto en blanco y negro del coche de Camila destrozado al borde de la carretera, quemado por un lado. Sentí náuseas. ¿Me ayudarás a averiguar? Pregunté muy bajo. Claro, contestó con firmeza. Más allá del caso, esto es por Camila y por usted. Esa tarde, Mateo empezó a llamar a sus contactos. Amigos que trabajaban en medios locales, un antiguo compañero que había hecho prácticas en la comisaría. Buscó también noticias viejas en internet desde su portátil. Aquí está, dijo señalando la pantalla. La policía pensó seguir investigando, pero la familia no presentó demanda y el esposo aceptó el informe. Todo quedó así. Recordé aquellos días. Yo estaba demasiado destrozado para pensar en nada. Julián se encargó de todo. Yo solo firmaba papeles. Anochecía cuando Mateo se fue, prometiendo volver con más información. Si pasa algo, llámeme, no se quede solo, dijo antes de subirse a la moto. La casa volvió a quedarse en silencio. Ya no sentía solo tristeza, sino también una rabia que me quemaba por dentro. Contra Julián, contra mí mismo, contra todos los que me convencieron de que fue una simple desgracia. Esa noche fue imposible dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en el cementerio, la muñeca, la carta, los frenos, la bolsa de aire. Miré el reloj. Marcaba las 0:58. 2 minutos para la 1. El corazón empezó a latir más fuerte. Miré el teléfono fijo de la mesita de la sala desde el pasillo oscuro. La noche anterior, su timbre me había sonado como un alarido. «Es imposible», susurré. «No va a volver a pasar». El reloj dio la campanada de la 1. Justo después, el teléfono comenzó a sonar, cortando el aire. Casi me caigo del susto. Tenía las rodillas flojas, pero me obligué a caminar rápido por el pasillo, respirando agitado.
Lo levanté con la mano helada. ¿Hola? Papá. Era de nuevo la voz de Camila, más baja, más ronca, como venida de muy lejos. ¿Por qué me haces esto?, pregunté con los ojos llenos de lágrimas. Si eres Camila, ¿por qué no apareciste cuando yo casi me volvía loco hace 4 años? ¿Por qué ahora? Al otro lado se oyó un suspiro. Perdón, papá, dijo. Estuve atrapada, no podía volver. ¿Atrapada dónde? Entre la vida y la muerte, respondió como si dijera algo cotidiano. No puedo irme porque aquí hay algo que no se ha resuelto. Alguien me retiene. ¿Quién?, pregunté, aunque un nombre se me clavaba ya en la cabeza. Hubo unos segundos de silencio y luego, apenas como un soplo, dijo: no confíes en Julián. Me quedé mudo. Sentí que la sala se encogía. Si de verdad eres Camila, dame una prueba, dije, temblando pero firme. Dame una pista. Estoy viejo, no puedo con sustos, necesito algo concreto. Al otro lado respiró hondo. Ve al lugar donde nací, papá, susurró. Al lugar donde me viste por primera vez. Allí escondieron algo. Busca mi nombre ahí. Me imaginé el pequeño centro de salud donde Marta, mi esposa, había dado a luz a Camila décadas atrás. Iba a pedirle más detalles, pero la llamada se cortó de golpe. No hubo tono, solo el tic-tac del reloj y mi propia respiración. Apoyé el auricular sin fuerzas. Miré la puerta. Tenía la tentación de ir a ver si había alguien afuera, pero esta vez no me acerqué. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente iría a ese centro de salud. Ya no iba a quedarme quieto. La mañana siguiente, la cabeza me dolía como si me hubieran golpeado, pero la decisión estaba tomada. Recién salía de la ducha cuando sonó el timbre de la reja. Miré por la ventana. El coche blanco de Julián ya estaba aparcado. Llegaba antes de la hora acordada. Abrí la puerta. Él apareció impecable, como siempre, con camisa beige, maletín al hombro y una sonrisa calculada. «Buenos días, suegro», dijo. «Perdón si lo molesto tan temprano, me quedé pensando en usted anoche». Me preocupé. Asentí con rigidez. «Pasa». En la sala se sentó frente a la foto de Camila. Sus ojos se detuvieron un segundo en ella y luego volvieron a mí. «Lo veo agotado», observó. ¿Volvió a soñar? Quise decirle que no era un sueño, que había sido real, pero ya sabía a dónde me llevaría esa discusión. Otra vez al terreno de las alucinaciones. Guardé silencio. «Hablo en serio sobre la consulta en la clínica», insistió. «Necesita un lugar seguro para desahogarse. Ya le reservé hoy a las 3. Si quiere, lo llevo desde aquí». «Voy a salir esta mañana», respondí. «Tengo cosas que hacer». «¿Qué cosas?», preguntó. Su voz seguía suave, pero había una dureza sutil en el borde de las palabras. No respondí. Sabía que si mencionaba el centro de salud, lo iba a ridiculizar. Julián sonrió, pero sus ojos no. «Sé que tiene muchas cosas en la cabeza, pero no debería irse solo muy lejos», dijo. «Hace poco casi se desmayó en el mercado, ¿recuerda? Me preocupa». Su tono era el de un padre regañando a un niño, no el de un yerno preocupado por su suegro. Sentí un leve enfado. «Estoy viejo, Julián, pero no soy un niño», contesté. «No quiero controlarlo», se apuró a decir. «Solo que usted es la única familia que me queda desde que Camila no está. Si algo le pasa a usted...» Dejó la frase colgando y suspendió un suspiro. «En fin, si insiste en salir, al menos déjeme llevarlo. Luego pasamos por la clínica». La palabra «déjeme» sonó más a orden que a petición. Lo miré. Una parte de mí quería llevarle la contraria. Otra estaba demasiado cansada para pelear. «Te aviso después», dije por fin. «Ahora quiero desayunar tranquilo». Julián se quedó un segundo callado y luego se levantó. «Está bien, no quiero presionarlo», concedió. «Pero piense en mi oferta. Necesita ayuda profesional, no solo historias espeluznantes que su sobrino mete en su podcast». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?».
Mateo es buen chico, repuso, pero vive de buscar casos escandalosos. No permita que lo use como material. A veces la frontera entre los hechos y el drama se difumina. Salió poco después. Cuando cerró la puerta sentí que la casa se hacía más amplia, pero también más fría. El viaje al centro de salud se me desinfló de pronto. El cuerpo no me alcanzaba ese día para cruzar la ciudad. Poco antes del mediodía llegó Mateo de nuevo. Esta vez traía el portátil y 2 botellas de bebida. «Tío, tengo novedades», dijo apenas se sentó. «Pero antes quiero pedirle algo». «¿Todavía tiene el portátil de Camila?», asentí. «Está en su cuarto. Nunca me animé a abrirlo». «¿Me deja intentar?», preguntó. «Puede haber correos, notas, algo». Entramos en la habitación de Camila, que llevaba años casi intacta. El aire olía a polvo y a cosas guardadas. Sobre el escritorio, el portátil negro seguía cerrado. Me tembló un poco la mano al levantar la tapa. Mateo lo encendió. Por suerte todavía funcionaba. «¿Qué contraseña usaba Camila?», murmuró. Miré la foto que había en un portarretratos. Camila riéndose. «Nunca le gustaron las contraseñas complicadas», comenté. En el móvil usaba mi fecha de nacimiento. Probó combinaciones con mi nombre y varias fechas. Nada. Después de un par de intentos, se me vino una idea. «Prueba con luz en el corazón», susurré. Mateo me miró. «¿En serio?», asentí. Era la frase que ella adoraba desde pequeña. Mateo la tecleó. La pantalla giró un momento y se abrió. No supe si sentir alegría, miedo o ambas cosas. Empezamos a revisar las carpetas. Había informes de trabajo, tablas aburridas, documentos que no entendía. Hasta que Mateo encontró una carpeta llamada Personal, con un pequeño icono de candado pero sin contraseña. Dentro había varios textos y copias de correos. «Mire esto», dijo, abriendo un archivo titulado «¿Por qué tengo miedo?». Las letras de Camila llenaban la pantalla. Leímos despacio. Contaba cómo Julián empezó a prohibirle ir a reuniones con compañeros, cómo se enfurecía si llegaba unos minutos tarde, cómo revisaba a escondidas sus mensajes y llamadas. Luego hablaba de una paciente, una mujer llamada, en el archivo F, de quien Julián parecía estar demasiado pendiente. Había mensajes a altas horas, sesiones que no figuraban en la agenda. Las frases de Camila eran claras. Se sentía atrapada. Cada vez que reclamaba, él le daba la vuelta y la hacía sentir culpable. «Eres dramática», le decía. «Eres igual que tu padre. Él te enseñó a desconfiar de los hombres». Al final había una frase que me hizo querer gritar. «Tengo miedo de que Julián prefiera salvar su reputación antes que mi vida». «Dios mío», murmuré. Mateo apretó los labios. «Esto es serio, tío», dijo. «Es un motivo muy fuerte. Si Camila amenazaba con denunciarlo ante el colegio de psicólogos o la policía, su carrera se hundía». Yo me acordé de que ella me había llegado a hablar de separarse, y yo, idiota, siempre le decía: «Hablen con calma, no tomes decisiones precipitadas». Me cubrí la cara con las manos. Me ardía el pecho. «No es culpa suya sola», me dijo Mateo, posando una mano en mi hombro. «Nadie sabe lo que pasa en la cabeza de otro. La culpa es de quien hace daño». Volvimos a la sala con la cabeza llena de fragmentos. Mateo empezó a ordenar mentalmente el rompecabezas: infidelidad, control, accidente raro. Por la tarde tuve que ir al mercado a comprar verduras. Mateo se ofreció a acompañarme, pero le dije que necesitaba un poco de aire solo. Normalmente el bullicio, los olores a fruta y carne, las voces de los vendedores me distraían. Esa vez no. Recién había terminado de regatear por unos chiles cuando algo me hizo detenerme en seco. Al otro lado de la calle, cerca del puesto de sopa, una mujer estaba de pie, quieta. Tenía una chaqueta gris, el pelo recogido y, en la mano izquierda, un paraguas plegable azul. Mi corazón se detuvo. Era el paraguas de Camila. Su rostro, desde esa distancia, era idéntico al suyo. «Camila», susurré. La mujer levantó la mano e hizo una seña pequeña. Con el dedo índice, golpeó 2 veces la sien.
Era el gesto que Camila usaba cuando la cachaba haciendo novillos en las clases particulares. Casi se me cayó la bolsa de la compra. La gente a mi alrededor seguía con su vida. Nadie parecía verla. Una moto cruzó entre nosotros un segundo. Cuando pasó, la mujer ya no estaba. Me quedé plantado en medio de la calle, respirando mal. El vendedor de sopa me miró extrañado. «¿Todo bien, señor? ¿Va a cruzar?», preguntó. Forcé una sonrisa, recogí la bolsa y regresé a casa con las piernas temblorosas. Esa noche, sentado en el sillón de mimbre, recibí un mensaje de Mateo. «Tío, encontré algo más sobre el accidente. Mañana se lo explico en persona. Para mí esto no fue un simple choque». Miré la pantalla sin saber si sentir alivio o pánico. Afuera, el viento movía las cortinas finas de la ventana. En mi mente seguía viendo el rostro de Camila en el mercado con el paraguas azul. Sea lo que fuera aquello, cada vez estaba más convencido de que la muerte de mi hija no fue tan simple como el informe de la policía ni como la versión suave de Julián. Al día siguiente, Mateo volvió temprano. Tenía el gesto mucho más serio que de costumbre. Abrió el portátil sobre la mesa de la sala. «Hablé con mi amigo que hizo prácticas en la policía», me dijo. «Pudo revisar algunas anotaciones internas del caso. El informe oficial dice accidente único, pero en las notas el mecánico que revisó el coche dejó constancia de algo más. El sistema de frenos presentaba signos de haber sido manipulado». «¿Manipulado cómo?», pregunté con la voz apretada. «Como si alguien hubiera aflojado piezas o las hubiera quitado», explicó. «No era un desgaste normal, solo que no había forma de probar quién lo había hecho, así que quedó en nada». Sentí que la sala giraba un poco. «¿Y la bolsa de aire?», susurré. Según esos apuntes, debía haberse activado, pero el módulo no funcionó. Continuó Mateo. «Otra vez, se puede decir que estaba defectuosa o que alguien la desconectó. Por eso le digo que este accidente está sucio, tío». «Entonces tenemos que ir de nuevo a la policía», dije, llevándome la mano a la frente. «Podemos ir», admitió. «Pero si vamos solo con sospechas, cartas viejas y corazonadas, tal vez abran el archivo un rato y lo vuelvan a cerrar. Necesitamos algo más sólido». «¿Y qué sería eso?», pregunté. «Saber qué es lo que Julián oculta», contestó. «Él tiene en sus manos muchos secretos de Camila y de otras personas». Lo miré alarmado. «¿Qué piensas hacer, Mateo?», suspiró. «Tengo un amigo que trabaja de personal de limpieza en la clínica de Julián. Me dijo que a veces él se queda allí solo de noche y que hay un cuarto al que nadie puede entrar. Creo que hay que ver qué guarda en ese cuarto». La idea me dio miedo y al mismo tiempo una curiosidad imparable. «¿Vas a entrar ahí?», susurré. «No es que quiera», sonrió amargo. «Es que alguien tiene que hacerlo, si usted se anima». Esa tarde trazamos un plan con la ayuda de su amigo, Diego, el conserje flaco de la clínica. Diego aceptó abrirnos una puerta lateral sobre la noche, cuando ya no quedara nadie. «Yo no subo con ustedes», advirtió nervioso. «Si pasa algo, me meto en problemas, pero si necesitan salir rápido, mándenme un mensaje». Mis manos estaban frías, pero asentí. La noche cayó. La clínica Armonía Interior, Dr. Julián Herrera, psicólogo clínico, se alzaba blanca y aparentemente inocente en una calle tranquila. Subimos por la escalera lateral que Diego nos había mostrado. Algunas luces del pasillo estaban apagadas. El zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Había estado allí antes de día. Sala de espera limpia, música suave, olor a aceites. De noche todo parecía un escenario abandonado. Mateo abrió la puerta del despacho de Julián con una llave que Diego le había facilitado. El consultorio era tal como lo recordaba. El sofá gris para los pacientes, la silla de trabajo, la mesita con pañuelos y un pequeño reloj. «El cuarto especial que Diego mencionó está ahí detrás», susurró Mateo,
señalando una puerta de madera discreta en una esquina. Dice que es el archivo de historias clínicas y grabaciones. Estaba cerrada con llave. Mateo sacó un clip y un desarmador pequeño. ¿De dónde aprendiste eso?, pregunté en un hilo. Amigos de la universidad, respondió. No se preocupe, tío, solo buscamos la verdad. Tardó unos minutos que a mí me parecieron una hora. Al final, la cerradura cedió con un clic. Dentro había un cuarto estrecho, con estanterías y archivadores. En una mesa pequeña descansaba un ordenador viejo y varias memorias externas alineadas. Mateo tomó una de color negro, marcada con una etiqueta. Grabaciones sesiones, año 1 a 4. Aquí vamos, murmuró. La conectó a su portátil. Aparecieron carpetas con fechas, horas y códigos en lugar de nombres. Hay demasiados archivos, dijo. Vamos a concentrarnos después de la muerte de Camila. Recorrió la lista hasta un año después del accidente. Probemos este. Abrió un vídeo. La cámara estaba en un rincón del consultorio, apuntando a algo ladeada. En la silla de siempre, Julián tomaba notas. En el sofá, una mujer sentada de perfil, el rostro solo se veía a medias, pero en cuanto habló, se me heló la sangre. Muchas veces siento que no pertenezco a mi familia, decía. Es como si llevara toda la vida de invitada. Son buenos conmigo, pero no me parezco a ellos, y no sé quién soy de verdad. El tono, la forma de suspirar, incluso el gesto de las manos tenían algo de Camila. No era idéntica, pero demasiado parecido. ¿Recuerdas cuándo empezó esa sensación?, le preguntó Julián en la grabación manso. Creo que desde niña, rió sin alegría. Sé que soy adoptada. Mis padres me lo contaron, pero cada vez hay más cosas que no encajan. La fecha de mi nacimiento, la historia de mi parto. Es como si hubieran pegado la historia con retazos. Mis ojos se clavaron en la pantalla. Mateo me lanzó una mirada rápida y siguió viendo. Entonces sientes que tu vida no te pertenece, resumió Julián. La mujer asintió. A veces pienso que en algún lugar hay gente que es mi familia de verdad, y yo ni siquiera sé cómo se llaman. Vimos varias sesiones. En una de ellas, la mujer dijo entre risas nerviosas: mis padres dicen que nací aquí, en Medellín, pero una vez mi madre se confundió. Dijo que nací en una clínica chiquita que ahora está casi cerrada. Se corrigió enseguida, pero se le escapó. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una clínica pequeña, casi cerrada, en esta ciudad. El mismo lugar donde había nacido Camila. Nunca termino de sentirme en casa, continuó la mujer. A veces sueño con otra mujer que me llama hija con otra voz. No sé si es un sueño o algo más. Mateo detuvo el vídeo. El cuarto parecía más estrecho que nunca. «Lo oye, tío», susurró. «Es demasiada coincidencia». Respiré hondo, abrazándome los brazos. «¿Qué piensas?» «Que Julián tiene una paciente cuya historia de nacimiento se cruza de forma muy rara con la nuestra», dijo. «Puede que la haya escogido porque le recuerda a Camila, o puede que haya algo más». Apagamos el ordenador y volvimos a dejar todo en su sitio. Cerramos la puerta del archivo con el mismo cuidado con que la habíamos abierto. Yo sentía que cualquier ruido iba a hacer aparecer a Julián de algún rincón. Bajamos las escaleras y salimos por la puerta lateral. El aire frío de la calle me supo a libertad. Esa noche, Mateo me dejó en casa. Se aseguró de que comiera algo y se fue al hospital donde trabajaba un amigo, para seguir asegurando copias de lo que habíamos visto. «Mañana seguimos», dijo en la puerta apoyado en su muleta, porque ya entonces le dolía una pierna por un golpe anterior. «Y por favor, tío, si alguien llama o golpea, no abra». Esa frase me erizó la piel. No dormí. Me senté en la sala con la luz encendida, mirando la puerta. El reloj fue acercándose de nuevo a la 1. A las 00:59 ya estaba de pie. El teléfono sonó puntual, como si alguien lo hubiera programado. Lo levanté antes de que diera el segundo timbrazo. «Papá». Era la misma voz. «Camila», me atreví a llamarla por su nombre.
¿Qué quieres de mí? Perdón por demorarlo tanto, dijo, con un tono tan cansado que me dolió. Hay muchas cosas que me sujetan. Él no quiere que hable. ¿Él quién? Aunque ya sabía la respuesta. La persona en la que confiaste, contestó. La persona que todos creen buena. Las lágrimas me corrían por la cara. Me pediste que fuera a la clínica donde naciste. Recordé. ¿Por qué? Porque allí empezó todo. Susurró. Allí escribieron mi nombre y luego lo borraron. Te mintieron, papá. Te mintieron sobre mí. Me apreté el pecho. Si quieres que sepas quién camina frente a tu casa cada noche a la 1, añadió. Ve allí, al lugar donde nací, donde me sacaron. La línea se cortó de nuevo. Dejé el teléfono lentamente, apoyándome en la pared. En mi cabeza, los trozos empezaban a encajar. El accidente raro, la carta, la paciente que no se sentía parte de su familia, la clínica pequeña, la posibilidad de una adopción sucia. Aquella noche, mi miedo cambió de forma. Ya no temía tanto a un fantasma, sino a la posibilidad de que los últimos 40 años de mi vida estuvieran construidos sobre una mentira enorme. Al día siguiente, no solo iría al centro de salud, obligaría a quien fuera necesario a hablar. La mañana estaba gris y fría cuando Mateo y yo nos subimos al bus que nos llevaría al centro de salud La Esperanza, en la periferia de Medellín, donde había nacido Camila. ¿Estás seguro de que aguanta?, preguntó agarrado al tubo. He callado demasiado tiempo, respondí. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Bajamos cerca de una esquina polvorienta y caminamos por un callejón estrecho. Al fondo se levantaba un edificio viejo con un cartel descolorido, Centro de Salud La Esperanza. La pintura se caía a pedazos. El patio estaba desierto. En la ventanilla de admisión solo había una mujer de mediana edad con un chal marrón y gafas. El letrero en su pecho decía, Carla. Disculpe, me acerqué. Soy Andrés Muñoz. Mi esposa Marta dio a luz aquí en los años 80. Quisiera ver los archivos de nacimientos de esa fecha. Levantó la mirada y sonrió con educación, aunque el gesto se le tensó ligeramente. Uy, señor, eso es muy antiguo, dijo. Los archivos de esa época están atrás. No todos se conservan bien, algunos se dañaron con la humedad. No importa, puedo esperar, respondí rápido. Suspiró. Bueno, mejor venga conmigo, dijo. Así buscamos juntos. La seguimos por un pasillo angosto hasta un cuarto pequeño, lleno de estanterías metálicas rebosantes de carpetas marrones, algunas torcidas, todas con olor a papel viejo y moho. Estos son los de aquella década, señaló. Pero le aviso que el médico que atendía entonces ya murió. El doctor Walter falleció hace unos años. Ese nombre me hizo un nudo en el estómago. Lo recordaba vagamente. Un hombre de gafas, voz plana, manos rápidas. Empezamos a buscar. Mateo sacaba las carpetas y leía las fechas en las etiquetas. Después de un rato exclamó, creo que este es. Tenía el mismo día que el nacimiento de Camila. Dentro había formularios escritos a mano. En uno se leía, Madre, Marta Herrera, Padre, Andrés Muñoz. En la casilla, número de bebés nacidos, había un 1, pero encima se adivinaba la sombra de otro número que había sido corregido. Parecía que alguien había escrito algo distinto y luego lo había tapado. La tinta es vieja, dijo Mateo en voz baja. Da la impresión de que antes decía otra cosa. Me ardía la garganta. ¿Qué significa esto? Carla se acercó y frunció el ceño. No sabría decirle, respondió. Yo no trabajaba aquí entonces, pero sí le digo que hace años corrían rumores sobre un médico que jugaba con los datos de los partos. Algo de adopciones por debajo de la mesa. ¿Adopciones? Repetí casi sin voz. Eso se decía, admitió. Pero nunca se probó nada. En esos tiempos estas cosas se enterraban rápido. Nadie quería buscar problemas. Sentí la cabeza zumbando. ¿Ese día hubo otro parto?, pregunté. ¿Otro bebé? Carla revisó otras hojas de la misma carpeta. Aquí dice que solo hubo un parto ese día, contestó.
Pero mire esto, señaló un código pequeño en una esquina y otro tachón extraño. Mateo murmuró: esto es rarísimo, hay cifras que no coinciden. Tuve que agarrarme a la mesa para no caer. Hace unos años, añadió Carla, vino una pareja ya mayor a preguntar por nacimientos de esa época. Decían que su hija era adoptada aquí, por ese doctor. Revisé todo y no encontré nada en los registros oficiales, solo notitas sueltas como estas. Se fueron muy desanimados. El silencio llenó el cuarto. ¿Podría hacerme una copia de estos papeles?, pregunté al fin. Claro, respondió ella con suavidad. Espere un momento. Salimos de allí con varias fotocopias en la mano. El viento afuera era más frío. En el bus de regreso miré las hojas una y otra vez. El número corregido, los códigos, la firma del doctor. La palabra adopción giraba en mi cabeza como una mosca. Tío, dijo Mateo con cautela, es muy probable que algo se haya ocultado el día que su esposa dio a luz. ¿Crees que además de Camila hubo otro bebé?, susurré. No quiero afirmar nada todavía, respondió, pero la posibilidad está ahí, y el médico que sabía ya no está vivo. Me quedé mirando por la ventana, viendo pasar las casas. Dentro de mí convivían el miedo, la rabia y una tristeza antigua. ¿Cómo era posible que yo, padre, no supiera si acaso había traído al mundo más de una hija? Llegamos a casa al caer la tarde. Mateo debía volver a su habitación a organizar todos los documentos y grabaciones. No abra la puerta a nadie que no espere, me repitió antes de irse. Mañana vuelvo. Cuando se fue, la casa pareció aún más grande y vacía. Intenté preparar la cena, pero me costaba concentrarme para cortar las verduras. Mi mente volvía una y otra vez al centro de salud, al doctor Walter, a aquella pareja que se había ido con las manos vacías. Al anochecer encendí todas las luces. Normalmente era ahorrador. Esa noche quería que no hubiera ni una esquina a oscuras. Poco después de las 8, se oyó el chirrido brusco de unos frenos afuera, seguido del golpe de una moto contra el suelo y varios gritos. Salí al porche con el corazón en la garganta. Al fondo de la calle, los vecinos se agolpaban alrededor de alguien tirado junto a una moto caída. Reconocí la chaqueta y la mochila. ¡Mateo!, grité. Fui como pude, con las rodillas protestando. Él estaba en el suelo, pálido, con una mueca de dolor. «Tío», susurró al verme, «los frenos se fueron de golpe». «¿Llamaron a una ambulancia?», pregunté, al borde del llanto. «Ya viene», respondió uno de los vecinos. «Parece que se rompió la pierna, pero está consciente». Mateo me apretó la mano. «Tío, por favor», jadeó. «No pierda mi mochila. Ahí está todo». «Tranquilo», le aseguré. «Yo la guardo». La ambulancia llegó. Quise subir con él, pero me insistió en que me quedara. «Le mando mensajes», dijo entre dientes, cuando lo subían. «Necesito que usted esté bien». Volví a casa con la mochila colgada del hombro temblando. En cuestión de horas había descubierto que el parto de mi esposa no era lo que yo pensaba, y mi sobrino casi se mata con unos frenos que de repente dejaron de funcionar. Dejé la mochila en mi cuarto y me senté un rato a respirar en la sala. Cambié de ropa, me di una ducha caliente para aflojar los nervios. Con el pelo aún húmedo, entré al comedor secándome las manos con una toalla pequeña. Y me paré en seco. Había alguien sentado a la mesa, de espaldas a mí. Una mujer, el pelo recogido en una coleta sencilla, la chaqueta gris colgando de los hombros. En la mesa había 2 tazas de té. De una salía todavía un hilo de vapor. Me quedé clavado. La mujer se giró despacio. Era el rostro de Camila, tal como en los últimos años antes de morir. Sin heridas, sin sangre, únicamente esa expresión serena y un poco triste. «Papá», dijo con voz suave. «Perdón por entrar sin avisar. No supe si gritar o derrumbarme». «Camila, ¿eres tú?», balbuceé. Ella sonrió un poco. «¿Qué quieres que sea, papá?», preguntó.
Si quieres que solo sea un sueño, puedo desaparecer. Si quieres que sea real, me quedo sentada aquí. Sus palabras eran raras, pero mi cabeza estaba demasiado llena para analizarlas. Solo veía cómo sostenía la taza, con el índice y el corazón en el asa, el pulgar arriba, las otras dos soportando el fondo. Igual que Camila. Señaló la silla frente a ella. Siéntate, vienes de la clínica, debes estar cansado. Me senté, como arrastrado por un hilo invisible. ¿Lo sabías?, pregunté. ¿Sabías lo de la clínica? Sé muchas cosas, respondió despacio. Te mintieron, papá. Te quitaron algo. Y la persona en la que confías ha seguido mintiendo desde entonces. La miré con atención. Era idéntica a Camila, pero había algo muy sutilmente distinto en la forma en que fruncía el ceño, en la mirada. Pensé que tal vez fuera la luz, o los años de ausencia. No entiendo, murmuré. ¿Qué eres? ¿Un espíritu? ¿Una alucinación? ¿Otra hija? Estoy viejo. No juegues con mi cabeza. Bajó un momento la vista y luego me miró de nuevo con los ojos llenos de agua. Sea lo que sea, dijo. Hay algo que no cambia. Estoy de tu lado. Volteó ligeramente hacia la puerta, como si escuchara algo. Él no va a parar hasta que te calle. En ese momento alguien golpeó la puerta con fuerza. Toc, 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 toc. La voz de Julián sonó desde afuera. Suegro, soy Julián. ¿Está en casa? Miré a la mujer. La silla frente a mí estaba vacía. La taza seguía humeando. Me levanté tambaleando. Llevé la taza a la cocina con manos temblorosas y casi la derramé en el fregadero. Volví a la sala. Aspiré hondo y abrí. Julián estaba en el umbral, despeinado, la camisa remangada, con el rostro preocupado. Tardó mucho, dijo. Me asusté. Estaba en el baño, respondí seco. Sus ojos recorrieron la sala como buscando algo. ¿Estás solo? Sí. Entró sin que lo invitara. Su mirada fue del comedor al marco de la foto de Camila. ¿Se enteró de lo de Mateo?, preguntó de repente. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasó? Fingí no saber. Tuvo un accidente con la moto en la esquina, explicó. Pasé por ahí hace un rato y escuché a los vecinos. Dicen que se quedaron sin frenos. Ahora está en el hospital. Aunque ya lo sabía, el cuerpo reaccionó igual con un estremecimiento. ¿Lo viste? No, ya se lo habían llevado, respondió. El mundo es curioso, ¿no? La gente que se mete demasiado en los asuntos ajenos a veces recibe señales para que deje de hacerlo. Como dijo eso, me heló. ¿Qué quieres decir? Lo encaré. Sonrió delgado. Nada en concreto, hablo en general. Siéntese. Nos sentamos frente a frente. Se inclinó hacia mí, juntando las manos. Creo que su estado está empeorando, dijo sin rodeos. Oye voces, ve personas que no están. Ahora su sobrino tiene un accidente. Todo puede estar relacionado con el estrés, la falta de sueño, los pensamientos confusos. No estoy loco, Julián, lo corté. Hay cosas malas que vienen de antes. Va a empezar otra vez con lo del accidente de Camila, suspiró. La policía ya investigó. Camila misma me dijo que no te creyera. Solté, con la voz subiendo. Sus ojos se entornaron un segundo, pero enseguida recuperó su expresión blanda. La carta que encontró es de una chica joven abrumada por problemas de pareja, dijo. Pero ya no está. Quedamos usted y yo. Somos familia. La palabra familia me cayó como una trampa. No quiero que nadie se aproveche de usted, añadió. Su sobrino Mateo, por ejemplo, vive de historias truculentas. Podría convertirlo en un personaje más. ¿Le gustaría? Me quedé callado. Una parte de su discurso sonaba razonable. Otra escupía veneno. Por eso, suegro, siguió, mirándome fijamente. Creo que lo mejor sería que se fuera a una residencia para mayores. Buena, con enfermeros, médicos. Yo me encargaría de todo el papeleo. Sus bienes estarían protegidos. Usted solo tendría que descansar. Recordé las palabras de la mujer de la mesa. No va a parar hasta que te calle.
Déjame pensarlo, dije despacio. Julián suspiró y asintió. Está bien, pero no tarde. No puede seguir así. Se levantó, alisándose la camisa. Antes de irse, me sostuvo la mirada un largo rato. Lo quiero, suegro, dijo con voz neutra. No quiero que se pierda. Cuando cerró la puerta, me quedé plantado en el mismo sitio. La palabra perderse sonó más como desaparecer que como desorientarse. Esa tarde me llegó un mensaje de Mateo desde el hospital, una foto de su pierna enyesada, el rostro pálido pero sonriendo. Tío, tranquilo, no me morí. Me toca reposo, pero el mecánico dijo que había un tornillo flojo en los frenos, como si alguien lo hubiera aflojado a propósito. Sentí el corazón subirse y bajarse. Otro mensaje. Conseguí el contacto del matrimonio del centro de salud del que habló la señora Carla, don Manuel y doña Nora. Viven en un barrio de aquí cerca. Si se siente con fuerzas, puede visitarlos. Yo le ayudo desde acá por teléfono. Contesté, voy. La casa de don Manuel y doña Nora era sencilla, pintada de verde claro, con un pequeño jardín de macetas frente a la puerta. Fui por la tarde en taxi, apretando en la mano la carpeta con las copias del centro de salud. Abrió doña Nora, rostro cansado, pañoleta gastada, ojos a la defensiva. ¿Sí? ¿Usted es la señora Nora?, pregunté con suavidad. Soy Andrés. Me dieron su dirección en el centro de salud La Esperanza. Se le tensó el rostro de inmediato. Ya explicamos todo lo que sabíamos, dijo rápido. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Somos gente simple. Solo queríamos un hijo. Yo también soy gente simple, respondí. Y también solo quería un hijo. ¿Puedo pasar un momento? Dudó, se miró con su marido, que había aparecido detrás de ella, el pelo todo blanco, las manos temblorosas. Al final abrieron más la puerta. Nos sentamos en la sala. Yo puse las fotocopias sobre la mesa y abrí el expediente con mi nombre. Hace 40 años, dije, mi esposa parió en ese centro. El mismo doctor que gestionó su adopción firmó el parto de mi hija. En mis papeles hay cifras borradas y notas raras. Lo único que quiero saber es si la niña que les dieron puede tener algo que ver conmigo. Se miraron. A doña Nora le empezaron a temblar los labios. Manuel, susurró. Él cerró los ojos un momento, respiró profundo y habló. Estábamos desesperados, dijo. No podíamos tener hijos. Alguien nos habló de un médico en ese centro que ayudaba a parejas que necesitaban bebés. Fuimos, pagamos. El doctor dijo que el bebé era de una chica pobre que no podía criarlo, que con nosotros estaría mejor. ¿No dio nombres?, pregunté. Nunca, negó. Solo dijo, no pregunten mucho. Y nosotros obedecimos. Las lágrimas se me escaparon. ¿Dónde está ahora esa hija?, pregunté con la voz quebrada. Aquí, con nosotros, respondió doña Nora. Le pusimos Valeria. Ya es adulta, pero lleva años confundida sobre quién es. Sabe que es adoptada. Siempre pregunta por su origen. Nosotros no tenemos respuestas. El nombre me atravesó. Valeria. La paciente de las grabaciones nunca lo había dicho, pero su historia encajaba demasiado bien. Fuimos al centro de salud, añadió don Manuel. Preguntamos. Quizá eso fue lo que le contaron a la señora Carla, pero volvimos sin nada. Por eso la llevamos a un psicólogo, para que la ayudara con su angustia. Un psicólogo amable, elegante, educado, completó doña Nora. El doctor Julián Herrera. Me dolió el pecho, aunque ya lo sospechaba. ¿Desde cuándo la ve? La primera vez fue más o menos un año después de que salió en las noticias lo del accidente de la esposa de un psicólogo conocido, explicó don Manuel. Mi mujer dijo, se parece tanto a Valeria. Desde entonces, ella no estuvo tranquila hasta que la llevamos a ese psicólogo sin saber que era el viudo. ¿Y luego? Al principio mejoró, dijo doña Nora. Después empezó a volver tarde de las sesiones, a veces empapada, diciendo que se había quedado conversando. Si le preguntábamos, se enojaba y nos decía que no entendíamos su dolor.
Tuve la imagen de la mujer de la chaqueta gris, del paraguas azul, de la voz al teléfono, y la certeza de que Julián lo atravesaba todo. De camino a casa, el viento de la tarde empujaba por la ventanilla del taxi. Yo no era ya solamente un viudo triste, me sentía un hombre empujado a pelear. Esa noche, a las 11, el teléfono fijo volvió a sonar. «Papá». La voz femenina sonaba exhausta. «Estoy cansada. Él me obliga a seguir viniendo. Me dice lo que tengo que decir. Dice que tienes que creerle a él o todo se arruina». «¿Quién es él?», pregunté, aunque no hacía falta. «El que siempre lleva camisas impecables y perfume suave», respondió ella. «El que dice que estás loco». Se me llenaron los ojos. «Entonces hagamos que deje de mandar», dije. «Pero necesito que tú seas sincera conmigo. ¿Quieres ayudarme?». Hubo un silencio largo. Luego la voz respondió, quebrándose. «Tengo miedo, papá». «Pero sí». Ya me cansé de callar. Cortamos. Tomé mi móvil. Me temblaban los dedos mientras le escribía a Julián. «He pensado en lo de la residencia. Mañana a las 11 de la noche ven a casa con los papeles. Quiero hablarlo a solas y firmar». Mandé el mensaje y respiré hondo. Ya no iba a quedarme esperando a que la noche viniera por mí. Sería yo quien llamara al monstruo a mi sala. Al día siguiente, el estómago me dolió todo el día de puro nervio. Por la tarde, Mateo me llamó desde el hospital. «¿De verdad va a recibirlo esta noche?». Su voz sonaba raspada. «Sí», respondí. «Estoy harto de mentiras». «Entonces grabe todo», pidió. «Ponga el móvil a grabar en un rincón. Si consigue que hable de Camila, de Valeria, de los frenos, de la adopción, tengo un amigo policía que con un audio puede moverse rápido». «Lo haré», prometí. Al caer la tarde dejé la casa ordenada. No limpié, solo quité de la sala los objetos que podrían convertirse en armas en manos de él. Puse el móvil en la repisa de libros, con la grabadora encendida, camuflado entre dos novelas. El reloj fue arrastrando sus números hacia las 11. A las 11:05 oí el motor de su coche detenerse frente a la casa. Espié detrás de la cortina. Era el coche blanco de siempre. Salí antes de que tocara el timbre. «Pase», dije. «Con permiso», respondió, con esa sonrisa fina. Entró, dejó el maletín junto al sofá y miró alrededor, como comprobando que no hubiera nadie más. «Lo veo más tranquilo», observó. «Me alegra». «¿Trajiste los papeles?», pregunté. Asintió. Sacó una carpeta perfectamente ordenada. «Aquí está el poder especial», explicó. «Si lo firma, yo podré encargarme de toda su situación. Trámites de la residencia, decisiones médicas, gestión de su dinero. Usted no tendrá que preocuparse por nada». Tomé la carpeta, pero no la leí entera. Vi palabras como representación, facultad de decisión, patrimonio. «Si firmo esto», dije lentamente, «te entrego mi vida entera». «Yo soy de confianza, suegro», respondió amablemente. «Soy su familia». Cerré la carpeta. «Hablemos con la verdad, ¿sí?». Entrecerró los ojos. «¿Qué quiere decir?». «Estuve en el centro de salud La Esperanza», solté. «Vi el acta del parto de Marta. En ella dice que tuvimos un bebé. Pero las cifras borradas indican que pudo haber sido más de uno. Y conocí a un matrimonio que adoptó una bebé de ese mismo doctor el mismo día. Sus nombres son Manuel y Nora. Me dijeron que su hija, también nacida ese día, va desde hace años a terapia contigo». Su cara se endureció apenas un segundo. Sus manos, que estaban relajadas, se tensaron sobre sus rodillas. Pero la voz siguió suave. «Eso fue hace 40 años, Andrés. El médico está muerto. Es fácil que la gente mezcle historias». «La hija se llama Valeria», lo interrumpí. «Me contaron que se sintió tan angustiada al ver las noticias del accidente de tu esposa, una mujer tan parecida a ella, que acabó en tu consulta. Tú mismo lo dijiste. Paciente con problemas de identidad en la misma ciudad. Interesante, ¿no?». Se hizo un silencio pesado. «Yo sé más de lo que imaginas», continué, con la voz temblorosa pero firme. «Sé de la paciente que se siente extraña en su familia
que sospecha que fue adoptada en una clínica casi cerrada. Sé que guardas sus sesiones en un disco duro. Te vi con ella en la grabación. Sé que le hiciste creer que la salvabas. Una esquila de sonrisa cruzó su rostro. ¿Y entonces?, preguntó. ¿A qué conclusión cree llegar? ¿A que no fue casualidad que el coche de Camila se quedara sin frenos?, susurré. ¿A que la bolsa de aire no estaba rota por azar? ¿A que tú tenías motivos y medios? ¿A que manipulas a Valeria igual que me has manipulado a mí? ¿Y a que usaste su parecido con mi hija para jugar con mi corazón? Si ya decidió que soy un monstruo, dijo, ladeando la cabeza, ¿para qué me llamó? Porque hay algo que todavía no me explicas, contesté. Te mataste por hacerme creer que estaba loco. Llamadas, golpes, muñecas que cambian de lugar. ¿Para qué? ¿Para qué tanto teatro? Sus ojos, por fin, se helaron. Para que se calle, respondió sin adornos. Para que se desacredite solo. Para que todos lo miren como un anciano confundido y nadie le crea en caso de que decida hurgar donde no debe. ¿Incluso si se trata de la muerte de tu esposa?, pregunté. Muerte suena feo, dijo muy tranquilo. Yo solo permití que las circunstancias se alinearan. Un coche puede fallar, una carretera puede estar mojada, una mujer puede conducir llorando. La policía necesita un relato limpio. Yo les di uno. Sentí que los nudillos se me apretaban. «¡Eres un psicópata!», escupí. «El mundo no es amable con la gente que sabe demasiado», añadió. Mateo casi se suma a Camila. Una lástima que sus frenos solo fallaran a medias. El zumbido en mis oídos creció. Estuve a punto de lanzarme sobre él, pero en ese justo instante sonó desde fuera el viejo toque suave en la puerta. Toc, toc, toc. Los dos volteamos. «No abra», ordenó Julián levantándose de golpe. «A estas horas pasa gente rara». El corazón se me aceleró. «Está aquí por mí», respondí, «no por ti». Caminé hacia la puerta con las piernas flojas, impulsado por algo más fuerte que el miedo. Miré por la mirilla. Ahí estaba ella. La mujer de la chaqueta gris, el pelo recogido, los ojos brillantes. «Papá, tengo frío». Sus labios se movieron despacio. «Abre». Giré la llave y abrí de par en par. Ella dio un paso adentro. El aire frío de la calle entró con ella. Pude sentir a Julián detrás de mí, tenso. «Camila», susurré. La mujer me sostuvo la mirada y negó levemente con la cabeza. Sonrió apenas. «No», dijo. «Me llamo Valeria». El tiempo pareció detenerse. La voz era un poco más grave, los gestos casi idénticos. Sentí que retrocedía un paso. «Papá, cuando nacimos fuimos gemelas», dijo despacio. «A Camila y a mí. Pero yo fui vendida a otra familia. Crecí en una casa donde nunca encajé, sintiendo que algo me faltaba hasta que lo conocí a él», señaló con un movimiento mínimo a Julián. Él fue el primero que me dijo que mi sangre era igual a la de su esposa. Las lágrimas me llenaron los ojos. «¿Por qué nunca viniste de frente?», pregunté. «¿Por qué todo esto de las llamadas, las huellas, la muñeca?» «Porque él me dijo que así tenía que ser», respondió con la voz quebrada. Me enseñó frases, recuerdos, secretos. Me dijo que tú me habías tirado a la basura para quedarte con mi hermana, que merecías un escarmiento, que solo creerías la verdad si te hacían temblar. Miré a Julián. Estaba pálido, pero sus ojos ardían. «¿Tú le diste nuestros recuerdos?», dije. La frase de la luz en el corazón, la carta oculta, la muñeca. «Tenía acceso a todo», contestó con desdén. Al portátil de Camila, a su teléfono, a sus vídeos. Mientras dormía, yo podía leer y oír. El poder lo tiene quien maneja la información, suegro. Yo solo la usé. Valeria me miró, las lágrimas corriendo. «Yo pensé que me estaba salvando», dijo, «que por fin alguien entendía mi vacío». Me mostró una prueba de ADN hecha con el cepillo de dientes de Camila y una muestra mía. Me dijo, «Mira, tu padre te eligió a ti para abandonar, escogió a tu hermana y te dejó». Yo me llené de odio.
Por eso acepté su plan, llamarte a la 1, poner la muñeca en la tumba, entrar y salir de tu casa, asustarte. Todo lo que él decía. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba tibia, muy real. Hija, susurré, tú también eres mi hija. No tuviste la culpa de nada. Valeria lloró más fuerte. Lo que hiciste está mal, pero es peor lo que te hicieron creer, añadí. Qué escena tan emotiva, interrumpió Julián, de pronto con la voz cortante. Padre e hija reencontrándose para acusarme juntos. Sacó algo del maletín, una jeringa con un líquido transparente. Tranquilo, suegro, dijo. Esto solo es un sedante. Dormirá un buen rato. Mañana todos creerán que tuvo un brote. Un anciano delirante, aterrado por voces. Nadie escuchará sus acusaciones. Dio un paso hacia mí. Retrocedí y tropecé con la alfombra. Valeria se puso delante. No lo toques, dijo. Apártate, le ordenó él. Sin mí seguirías perdida, sin saber quién eres. Sin ti, Camila estaría viva, le respondió ella, trémula. Entonces todo pasó muy rápido. Julián se lanzó hacia nosotros. Valeria trató de quitarle la jeringa. Forcejearon. Vi la aguja rozar el brazo de ella sin clavarse. Yo miré alrededor desesperado y tomé el florero pesado de la mesita. Sin pensarlo, lo estampé en la espalda de Julián con toda la fuerza que me quedaba. El vidrio se rompió, el agua se desparramó. Él perdió el equilibrio, se golpeó con el borde de la mesa baja y rodó hasta caer cerca de los escalones que daban al pequeño patio trasero. Quedó tendido, gimiendo, con la jeringa lejos, rodando hacia un rincón. Yo temblaba de pies a cabeza. Valeria se aferró a mi brazo, también temblorosa. Afuera, los vecinos empezaron a gritar. Alguien preguntó, «¿Don Andrés, todo bien?» A lo lejos oí, por primera vez en mucho tiempo, el sonido claro de una sirena acercándose. Esa noche, por primera vez, sentí que Julián dejaba de ser esa sombra que movía los hilos de todo detrás de su sonrisa y su bata blanca. Por primera vez, sentí que la historia la teníamos nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla de policías, ambulancias y declaraciones. Julián no murió. Se rompió algunos huesos y tuvo una herida en la cabeza, pero se mantuvo consciente. Sin embargo, esta vez había demasiados ojos y oídos. Algunos vecinos lo habían visto con la jeringa en la mano. Y lo más importante, Mateo llegó, cojeando con su yeso, acompañado de un policía joven amigo suyo, y trajeron el audio de la noche. En la sala lo pusieron en altavoz. La voz de Julián, hablando de frenos aflojados, de bolsas de aire, de la manipulación de Valeria y del plan para hacerme pasar por loco. Me revolvía el estómago oírlo, pero el policía asentía, subrayando mentalmente cada fragmento. Con esto y con los papeles del centro de salud, más las declaraciones de los señores Manuel y Nora, tenemos bastante, dijo. No va a poder esconderse detrás del título. Unas semanas después, el nombre de Julián empezó a aparecer en todas las noticias. Psicólogo prestigioso, implicado en la muerte de su esposa y en el engaño a múltiples pacientes. En la televisión ponían su foto y una pequeña imagen de Camila en la esquina. Yo apagaba el aparato cada vez que lo veía. Mateo aprovechó sus contactos en radio y su podcast. Hizo una serie especial sobre el caso. Tenía miedo de que lo tratara como un espectáculo, pero cuando me dijo que lo escuchara, lo puse. Esta no es una historia de fantasmas, decía él en uno de los episodios. Es una historia sobre cómo alguien puede usar el dolor de los demás para controlar su mente y su vida. Oí sus palabras sentando en mi sillón, con la foto de Camila delante, acariciando el marco. El proceso judicial fue lento, como siempre, pero esta vez yo no estaba solo. Cada vez que la policía me llamaba a declarar, Valeria se sentaba a mi lado y me tomaba la mano debajo de la mesa. Nuestra relación no se curó de golpe. Al principio éramos dos extraños unidos por la sangre y por una historia torcida. Yo a veces la llamaba Camila sin querer. Ella a veces me miraba como preguntándose si era cierto todo. Una tarde, semanas después,
Nos sentamos juntos en el porche. El viento de Medellín traía el eco de niños jugando a lo lejos. ¿De niño echabas de menos a alguien que no sabías quién era?, me preguntó de pronto. Sí, respondí sin pensarlo. Muchas veces soñé que tenía más de una hija. Me despertaba con la sensación de que me faltaba alguien y me regañaba a mí mismo, pensando que era solo la soledad. Ella sonrió con tristeza. Yo también soñaba con otro papá, dijo. No era mi papá Manuel, era otra voz. Me decía hija de un modo que me hacía doler el pecho. Como ahora. Se me empañaron los ojos. Perdóname, susurré. Perdóname por no haber ido a buscarte, por no haber sabido que existías. La culpa no es tuya, negó. El culpable fue el doctor que te robó una hija y se la vendió a otra familia. Y luego Julián, que jugó con todos. Somos víctimas, papá. Somos, dijo. Esa palabra me calentó el pecho. A los pocos días fuimos juntos al cementerio. Mateo insistió en venir, aunque tenía que apoyarse en una muleta. Yo llevaba flores blancas. Valeria, un ramo morado. Nos paramos frente a la tumba de Camila largo rato, en silencio. Hola, Camila, dije al fin con la voz temblorosa. Perdón por traerla tan tarde. Valeria tragó saliva y habló bajito, como si temiera despertar a alguien. Hola, susurró. No sé si decirte hermana mayor o menor, pero gracias. Gracias porque por ti se destaparon todas las mentiras. Por ti encontré a papá. El viento movió las hojas del frangipán sobre nuestras cabezas. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran sin vergüenza. Te prometo que no voy a desperdiciar esta segunda oportunidad, murmuré. No puedo devolverte la vida, pero puedo querer a Valeria como debí haber hecho desde el principio. Dejamos las flores juntas, muy cerca. Mateo tomó una foto de nuestras espaldas, los dos frente a la tumba, pero no dijo nada. En casa, empecé a cambiar detalles. Bajé las fotos de Julián de las paredes. Guardé las suyas con Camila en un álbum especial. No quise destruirlas. No iba a borrar la parte de la vida de mi hija que compartió con él. Solo ya no quería su rostro pegado a mis paredes. En la sala, junto a la foto grande de Camila con toga de graduación, puse otra nueva. Yo, Valeria y Mateo, sentados en el sillón de mimbre, sonriendo algo incómodos. Si alguien mirara la foto sin saber nada, pensaría que son primos que se parecen. Algunas noches, Valeria se quedaba a dormir. Me contaba cómo había sido su infancia en casa de Manuel y Nora, la escuela, las fiestas en las que se sentía fuera de lugar. Yo le contaba de Camila de niña, de cómo le temía a la oscuridad y de cómo inventamos juntos la frase de encender la luz en el corazón. No intentábamos rellenar todos los vacíos, solo compartir de a poco, para que el agujero fuera doliente, pero llevadero. Meses después, cuando Julián ya estaba oficialmente detenido esperando juicio, una noche me desperté sin razón aparente. Por costumbre, miré el reloj. Marcaba las 0:58. Antes, ver esa hora me habría dejado el corazón en la garganta. Esta vez solo suspiré. Salí de mi cuarto y caminé por el pasillo. El teléfono fijo descansaba en silencio sobre la mesita. Las luces estaban apagadas, salvo una lamparita en la sala. Del cuarto de invitados llegaba el sonido amortiguado de un vídeo. Valeria se reía de algo que veía en el teléfono. Poco después sonó un mensaje en el grupo que Mateo había creado para nosotros tres. Familia. Eran sonidos de vida, no de fantasmas. Me quedé de pie frente a la puerta principal, ahora cerrada con una sola vuelta de llave. No había sombras al otro lado, ni huellas húmedas, ni golpes suaves. Solo la noche fría, más amiga que enemiga. El reloj dio la una campanada, otra, y luego silencio. Sonreí. 1 de la mañana otra vez, murmuré. Ya no me asustas. Volví a mi cuarto, pero antes me detuve frente a las fotos de la pared. Buenas noches, Camila, susurré. Buenas noches, Valeria. Apagué la lámpara.
La casa quedó sumida en una oscuridad tranquila. No era la oscuridad amenazante de antes, sino una con la que podía hacer las paces. Y por primera vez en 4 años, me dormí sin esperar un teléfono que sonara a la 1 de la madrugada. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra gemelas en los comentarios para saber que eres de los que aguantan hasta el final. No olvides seguir la página, dejar tu like y compartir esta historia para que más personas se pregunten quién puede estar llamando a la 1 de la madrugada.